dentro de la organización. ¿Para qué? Para así poder generar mayor productividad, porque un trabajador entre más capacitado esté, es más productivo y entre más productivo sea, genera mayor ganancia o rentabilidad en la organización. Y en la capacitación, el beneficio es mutuo. Se beneficia tanto la empresa como el trabajador. Después vimos lo que era el comportamiento organizacional, y vimos que era importante evaluar el comportamiento de los trabajadores porque este va a variar dependiendo de qué, de su propia persona, es decir, su personalidad, su estructura social, la educación que ha recibido, la familia de donde viene, su cultura, religión, todo ello va a hacer que varíe su forma de ser y forje una personalidad. La estructura organizacional que tiene que ver con la conformación de la empresa hace que el trabajador también actúe de manera diferente. No que cambie, no que sea una persona diferente, sino que actúe diferente. La tecnología que otorgamos, el sistema social y el medio ambiente hace que el comportamiento de nuestro trabajador sea completamente distinto de cada uno de ellos, y nosotros, recursos humanos, al trabajar con personas, vamos a lidiar con diferentes tipos de caracteres y tenemos que aprender cómo poder lidiar de la mejor manera con ellos. Y nos quedamos por acá. Estoy moviendo sobre cómo podemos alcanzar el comportamiento organizacional y pasamos a lo que era la motivación, que fue donde nos quedamos. La motivación es parte importante dentro de la organización, porque es un proceso mediante el cual los trabajadores van a realizar sus labores, pero con un valor agregado, con algo más que ayuda a que la producción sea mejor. Y dentro de la motivación tenemos dos tipos de motivación. La motivación intrínseca, acordémonos siempre de interior, intrínseca, y la motivación extrínseca, siempre recordemos, de externa. Estos dos tipos de motivación solemos encontrarnos dentro de la organización y vamos a ver la diferencia de cada una. La motivación intrínseca es cuando al trabajador le nace su propia motivación, es decir, cuando de ellos mismos parte tener motivación para realizar alguna actividad dentro del centro laboral. Y la motivación extrínseca es cuando yo les doy un estímulo externo o yo les ofrezco algo para que ellos trabajen con mayor motivación. Es decir, la motivación intrínseca, motivación interna que le nace solo al trabajador. Y la motivación extrínseca, una motivación generada por un agente externo. Ponemos un ejemplo. De repente un trabajador se da cuenta que últimamente está llegando tarde todos los días o está llegando con las justas. Entra a 8 de la mañana y está llegando 8:01, 8:03 o 7:59, pero está así raspando la hora de entrada. Y él dice, el trabajador dice, ¿no? Estoy haciendo eso, pero yo mismo estoy viviendo estresado con la hora, no me siento bien llegando con la hora exacta, porque creo que puedo hacerlo mejor. Entonces, a partir de mañana, ya no solo voy a llegar temprano a mi trabajo, sino que voy a llegar a mi trabajo 10 minutos antes, todos los días. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque quiero hacerlo, porque me va a ayudar a mejorar como persona, porque es algo que me nace hacer. Y el trabajador empieza a llegar todos los días 10 minutos antes de su hora de entrada. Esa es una motivación intrínseca. Ahora, la motivación extrínseca. De repente a la misma situación, veo que mis trabajadores están llegando un poquito tarde o con ajustas con la hora y les digo a mis trabajadores, señores, a partir de hoy, cada fin de mes, a los trabajadores que no tengan ni un solo día de tardanza, es decir, a todos aquellos que hayan llegado temprano, se les va a dar un bono de puntualidad. Entonces, si ustedes llegan todos los días temprano,
A fin de mes les vamos a dar un bono de puntualidad. Y por esa motivación del bono de puntualidad, todos los trabajadores van a empezar a llegar temprano. ¿Por qué? Porque hay un bono de puntualidad. Esa es la motivación extrínseca o la motivación externa. ¿Cuál es el detalle con ambas? De repente yo agarro, pasan unos meses y les anuncio a mis trabajadores. Señores, a partir de hoy ya el presupuesto no nos va a alcanzar para seguir dando este bono de puntualidad. Entonces ya hasta este mes es el bono de puntualidad. Al siguiente mes ya no vamos a ofrecer el bono de puntualidad. Lo más probable es que mis trabajadores también dejen de llegar con la anticipación que antes llegaban. Es decir, si antes estaban llegando 10, 15 minutos antes de la hora de entrada, ahora que ya no hay ese bono de puntualidad, lo más probable es que ellos empiecen a llegar nuevamente a la hora que siempre solían llegar. 8 de la mañana, 8:03, 8:05. ¿Por qué? Porque se quitó el agente externo que motivaba. En cambio, el trabajador que tenía su motivación intrínseca, que empezó a llegar temprano porque le nació, porque él quería hacerlo, porque fue un estímulo personal, no importa que haya o no haya el bono, él va a seguir llegando temprano porque su motivación no era hacia algo externo, su motivación era interna. Ahora, yo les pregunto a ustedes, colega, para que me respondan por el chat. ¿Qué motivación es la que debemos buscar dentro de nuestra organización? ¿O qué motivación creen ustedes que es la más adecuada dentro de las organizaciones? ¿La intrínseca o la extrínseca? A ver, los leo todos. ¿Qué motivación debemos tener? La intrínseca. Muy bien, Ana Lucía nos dice por ahí la intrínseca. Ross también nos dice la intrínseca. A ver, todos, colegas, todos respondemos hoy día. Vamos, necesito más opiniones, por favor. Necesito que todos estemos atentos. La intrínseca, la motivación intrínseca. Muy bien, colegas. Nosotros debemos buscar la motivación intrínseca. Sin embargo, dentro de las organizaciones necesitamos ambas. Necesitamos tanto la intrínseca como la extrínseca. ¿Por qué? Porque las dos motivaciones son buenas. Las dos motivaciones sirven. Acá no hay de que una motivación es buena y la otra motivación es mala, ¿no? Acá no podemos decir la motivación intrínseca es la motivación buena y la externa es la mala. No, las dos motivaciones son buenas, las dos son correctas. Lo único malo acá sería es que en mi centro de trabajo o en mi organización o en mi empresa no haya motivación. Ahí, eso sería lo único malo, que no haya motivación. Ahí sí tengo que preocuparme. Pero en este caso, sea motivación intrínseca o extrínseca, necesito de las dos en mi organización. ¿Por qué? Nosotros debemos generar que los trabajadores tengan su propia motivación intrínseca, es decir, que los trabajadores a ellos mismos les nazca hacer mejor las cosas, ellos mismos les nazca mejorar. Sin embargo, con la motivación intrínseca tenemos un problema y es que nosotros no tenemos control sobre ella. Porque si bien es cierto, al trabajador le nace su propia motivación, nos ahorra a nosotros darle un agente externo para motivarlo, pero no sabemos cuánto va a durar esta motivación, ni qué tan larga va a ser, ni a qué va a ir beneficiada. Es decir, es bueno, pero no tenemos un control. O de repente a mis trabajadores no les nace la motivación intrínseca. Es decir, a ellos mismos no les nace motivarse para hacer algo dentro de su centro de labores. Entonces yo tengo que hacer algo. Y en ese caso de que no tenga control de la motivación o no le nazcan mis trabajadores y a falta de motivación, ahí sí puedo agarrar una inyección e inyectar motivación extrínseca. Les voy a dar un bono, les voy a dar un día libre, el trabajador del mes, reconocimiento público. Y ahí estoy generando la motivación extrínseca. Necesito de ambas dentro de la organización. Por ejemplo, el hecho de que nosotros vayamos a trabajar a nuestro centro de trabajo todos los días para poder recibir una remuneración, esa remuneración que estamos recibiendo ya es una motivación extrínseca.
Entonces, no hay ninguna de las dos motivaciones es mala. Si bien es cierto, sí, lo ideal es que todos los trabajadores generen su propia motivación intrínseca, pero eso es muy utópico. Es decir, es muy soñado poder pensar que todos los trabajadores se van a motivar solos, ¿ok? No siempre va a pasar eso. Entonces, a falta de ello, aplico mi motivación extrínseca. Porque ya hemos dicho, es importante que los trabajadores estén con motivación porque un trabajador motivado tiene mayor eficiencia, mayor eficacia, mayor productividad, va con otra energía a laborar, gestiona mejor su estrés. Cuando una persona no está motivada ante cualquier dificultad, deja que el estrés gane. Cuando una persona está motivada, gestiona su estrés, quita la presión y empieza a asumir retos. Mejora las relaciones interpersonales dentro de la organización. Es decir, ya no solo empieza a lidiar con compañeros de trabajo, sino también crea lazos más fuertes como amistad, por ejemplo, y nos asegura un éxito laboral, tanto el trabajador como persona, como nosotros como organización. Como les mencioné la semana pasada, así como la manzana podrida corroe a los demás, la persona motivada motiva a los demás. Es importante siempre yo tener mi personal motivado dentro de mi organización, porque eso va a ser como la motivación es como el aceitito de los engranajes. Si los engranajes yo no los aceito, el manejo es, mejor dicho, los engranajes son lentos, son pesados, son ásperos, no trabajan bien. En cambio, si yo los aceito, los engranajes fluyen solos. Igual en la motivación. Si mis trabajadores no los motivo, sus trabajos son lentos o es pesado, es tedioso. Si yo los motivo, es un trabajo más fluido. Y las 7 técnicas que encontramos para aumentar la motivación laboral. Una de ellas, tenemos varias, como aceptar los retos, aumentar las relaciones interpersonales, lo que dijimos, aceptar los retos, ¿no? Ya quitémonos de esa frase o esa palabrita que vemos en las convocatorias de trabajo, en todo lado que dicen, necesitamos una persona que trabaje bajo presión. Ya nosotros tenemos que eliminar eso de nuestra cabeza y de hoy en adelante no usar esa frase de eliminar, de trabajar bajo presión, sino que una persona que trabaje en base a retos o que asuma retos, practicar el optimismo, encontrar una pasión. Eso es importante porque si bien es cierto, a muchos de nosotros nos puede gustar nuestra carrera, podemos amar nuestra carrera en el día a día del ejercicio, en el día a día de ejercer nuestro trabajo o en las rutinas que tenemos, muchas veces perdemos esa pasión que tenemos por nuestra carrera, por nuestro trabajo. Y siempre necesitamos reencontrarnos con eso. Y pasa también el contrario. No todas las personas que han estudiado una carrera sienten pasión al ejercerla. ¿Por qué? Lamentablemente pasa mucho hoy en día y pasa en especial por la presión que nos ejercen cuando somos jóvenes de tener que elegir ya una carrera del que vamos a ejercer toda nuestra vida cuando recién salimos del colegio. Lamentablemente pasa eso, de que somos muy jovencitos, la presión social que nos dice que tenemos que tener ya qué carrera vamos a estudiar en mente y empezar a estudiar eso, egresar y ejercerla, así como hay muchos que hemos podido encontrar la carrera que nos apasiona, hay muchas personas que hoy en día trabajan y no les apasiona su carrera, no les apasiona lo que hacen. ¿Está mal? No está mal, es lo que les tocó vivir a ellos, son las decisiones que ellos tomaron, que si bien es cierto, nunca es tarde para empezar y hacer lo que nosotros amamos, hay personas que necesitan una estabilidad y ejercen carreras, profesiones u ocupaciones que no les genera pasión. Y nosotros como recursos humanos también tenemos que centrarnos en esa persona, no asumir que todos los que tienen una carrera, una profesión o una ocupación es lo que soñaron ser toda su vida. No podemos asumir eso, seríamos muy egoístas o muy mente cerrada si queremos asumir eso. Tenemos que asumir todo cualquier situación
Y en el caso de estas personas, que hay bastantes en las organizaciones, que están ejerciendo la ocupación, el oficio o la profesión que no les genera pasión, tenemos que buscar qué es lo que les genera pasión y esa pasión que les genera a ellos, traerla dentro de nuestra organización. Esa pasión que ellos tienen, traerlo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que tenía una trabajadora, este, ya era mayor la trabajadora, o sea, no me refiero a mayor de que era abuelita, pero ya no era chiquilla, ya tenía sus 45 o 50 años, por ahí oscilaba más o menos su edad. Y en el trabajo era un poquito parca, era un poquito, ella era vendedora de seguros, ¿ok? Ella era vendedora de seguros, vendedora de campo, pero en el trabajo era un poquito parca, era un poquito, amargada, incluso podemos decir, no tenía la actitud que debería tener un vendedor de seguros, un vendedor o alguien o un promotor, ¿no? Que tiene que ser una persona carismática, alegre para convencer. Ella no, ella era un poquito así amargada, seria, a veces estaba de buen humor, pero la mayoría del tiempo siempre se le notaba cierta frustración en lo que ella hacía. ¿Y qué hicimos con esa trabajadora? Empezamos a investigar un poquito, metiéndonos un poquito en su vida y descubrimos que ella los fines de semana o por las tardes actuaba. Le gustaba hacer teatro. Presentaban obras de teatro en un teatro conocido de la ciudad de manera gratuita, que era más que todo para culturizar. Y vimos que a ella le gustaba mucho eso, ¿no? Que no, sin ganar una remuneración o algo, ella asistía a sus talleres, a sus ensayos, y vimos que ella tenía pasión por la actuación. Eso era lo que ella la motivaba. Hasta en las fotos veíamos, ¿no? Porque empezamos a meternos a su Facebook, a su Instagram, en las fotos con su taller de teatro, lo sonriente que estaba, cómo le brillaban los ojos, y dijimos, bien, esa pasión que ella tiene para actuar, tenemos que traerla acá, tenemos que traerla dentro de la organización. ¿Para qué? Para que no sea más productiva. Y empezamos a analizar, a decir, ¿cómo traemos esa pasión que ella tiene de la actuación acá? Y nos dimos cuenta que esta pasión de la actuación podíamos trabajarla mucho con un histrionismo para capacitación. Es decir, que a ella le gustaba estar parada frente a un público, que a ella le gustaba interpretar situaciones, interpretar actos, porque ella era actriz. A lo que le dijimos, mira, ahorita te tenemos a ti como venta en campos, ya estás trabajando mucho tiempo acá. Queremos hacerte un cambio en tu trabajo. Queremos que a partir de ahora tú, muy aparte del tiempo que ocupas para vender a los trabajadores, para vender los seguros que ofrecemos, todo ello, queremos que a los nuevos vendedores que ingresen o a los vendedores más jóvenes que tenemos, tú te encargues de capacitarlos. Que tú hagas una ponencia con ellos, que tú puedes usar las herramientas que tú consideres necesario. Y ella aceptó hacerlo y lo aceptó feliz. ¿Y qué es lo que hacía ella? Convocaba a todos al pequeño anfiteatro que teníamos y ella hacía actuaciones de simulaciones, cómo actúan los clientes. En este caso hacía simulaciones en actuaciones, cómo abordar a una persona que ha enviudado y su pareja tiene varios seguros para poder ocuparse de la gestión de esos seguros, cómo abordar a personas con niños para ofrecer seguros familiares mediante actuaciones, y eso no funcionó de maravilla, porque uno, no solo ella había cambiado totalmente su actitud en el trabajo, sino que ella dentro del trabajo ya estaba haciendo lo que le apasiona, y esa motivación, esa energía que ella puso para hacer sus capacitaciones mediante actuación de situaciones, motivó a los demás trabajadores. Les gustó esa capacitación y hubo mayor productividad. Es decir, de algo que a ella le gustaba la actuación, que nada tenía que ver con la organización, trajimos esa pasión a la organización para que ella también tuviera motivación dentro de su trabajo. Desconectar, también es importante, colegas, que nosotros sepamos cómo tenemos que desconectarnos. Si bien es cierto, la que nos dice la legislación, todos tenemos un día a la semana para poder descansar, este día a la semana tenemos que usarlo para eso,
para descansar, para desconectarnos del trabajo. Y muchas organizaciones o partes empleadoras cometemos el error de no respetar esos descansos de nuestros trabajadores, no respetar sus horarios. ¿Por qué? Porque a veces un sábado, un domingo que le toca descansar y necesito información, llamo. Un favor, ¿dónde está esta información? ¿Sabes qué? Necesito urgente que me hagas esto. Mira, se acaba de presentar esta situación y necesito que lo hagas. Le quité el día de descanso a esa persona, el día de desconectarse, se lo quité. Al pedir un pequeño favor, al pedir una pequeña información, le quité la desconexión que esa persona necesita de su trabajo. Y a todos en algún momento seguro nos ha pasado que que estamos trabajando, que estamos descansando un domingo y nos llaman del trabajo y a veces decimos, ¿saben qué? Que no molesten, porque hoy día es mi día de descanso, no voy a contestar, que no molesten. Y no contestamos y tenemos las llamadas perdidas y digo, no voy a contestar. Pero a pesar que no contesté, ya mi día de descanso, mi día de desconexión se arruinó, porque en mi cabeza yo estoy, ¿qué habrá pasado? ¿Para qué me habrá llamado? Seguro ha pasado esto, seguro se ha dado esta situación, o nos quedamos con la duda, de repente era grave, qué raro, y ya arruinamos nuestro día de descanso, arruinamos la desconexión que teníamos que tener, así no contestemos la llamada. Es por eso que nosotros tenemos que respetar nuestro día de descanso que nos toca a cada uno para desconectarnos completamente y respetar el descanso de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros colaboradores. Eso es importante porque un trabajador que lo tenemos laborando 24/7, los 30 días al mes, los 360 días del año, es un trabajador que definitivamente no va a estar motivado. Y dentro de la motivación tenemos lo que es, o mejor dicho, no dentro de la motivación. Otra forma en que la empresa cuida a su personal es a través de la satisfacción. Y aquí en la satisfacción yo les tengo que hacer una pregunta a ustedes, colegas, antes de abordar qué es la satisfacción. ¿Ustedes creen que una persona puede ser feliz con su trabajo? ¿Ustedes creen que el trabajo da felicidad a la persona? Está mejor planteada la pregunta. ¿Creen que el trabajo puede dar felicidad a la persona? Por ahí, Sí, Mónica, mi, dice, no, a ver. ¿Qué nos dice Ida? a mí Sí da particularmente felicidad. sí. Muy bien, por ahí sí, sí, no, sí. A ver, vamos, los demás, todos, ¿qué creemos? ¿El trabajo nos puede dar felicidad? El trabajo no nos puede dar la felicidad, pero sí es que te gusta, te apasiona, te facilita. Muy bien, Bella, muchas gracias. Muy bien, por ahí nos dicen sí, algunos dicen no, por ahí nos dice, pero sí satisfacción. Muy bien. El trabajo propiamente, es decir, netamente el trabajo, no nos va a dar felicidad. Así estemos ejerciendo la carrera que tanto amamos. Netamente el trabajo no nos va a dar felicidad. ¿Ok? Pero la realización de este trabajo, como nos dijo por acá, ¿quién nos dijo? ¿Quién nos dijo? Mónica. Pero la realización de este trabajo, la forma como lo hagamos, es lo que nos puede generar es satisfacción y por ende, y ahí podemos llegar a la felicidad. Pero el trabajo en sí no nos da felicidad. Si no, imagínense que nosotros seamos médicos, por ejemplo, estamos trabajando en emergencia y nos digan, les acaba de llegar 4 pacientes más para que atiendan en emergencia. Y nosotros dudo mucho que siendo médicos vayamos a decir, ¡ah, qué felicidad! Tengo más pacientes. Hoy ya atendí hoy día como 30, pero me acaban de llegar otros 4. ¡Qué felicidad! O que seamos secretarios de repente y vengan y nos digan, acá tienes que hacer unos 5 informes más. Dudo mucho que digamos, ¡ah, qué felicidad! Soy muy feliz porque me han dado 5 informes más para hacer en mi trabajo. No, esa no va a ser la felicidad, ¿no? Pero si soy médico, regresamos al ejemplo del médico, y atiendo la emergencia y logro curar a mis pacientes o logro que el paciente se sienta mejor, me voy a sentir mejor, me voy a sentir satisfecho
porque hice algo bueno por esta persona, porque hice en mi trabajo, ayudé a esta persona. Y eso me va a hacer sentir satisfecho con lo que he hecho y feliz. Por lo tanto, si soy la secretaria que me pusieron 5 informes más, me empezaré a hacer los informes, los haré de la mejor manera, en el menor tiempo posible. Y cuando termine diré, por fin terminé. Me dijeron que tenía 2 horas, pero lo he hecho en media hora porque soy muy buena en lo que hago. Terminé. Eso me hace sentir satisfacción. Por lo tanto, felicidad. Entonces tenemos que quitarnos también un poquito eso de la mente de que el trabajo nos va a dar felicidad. No, el trabajo no nos va a dar la felicidad. Lo que nos va a dar la felicidad es la satisfacción, por lo que nosotros como recursos humanos tenemos que buscar que nuestros trabajadores sientan satisfacción con lo que hacen. ¿Ok? Cuando nos preguntan, ¿amas o odias tu trabajo? A veces no sabemos qué responder porque decimos, a veces lo amo, a veces lo odio, depende cómo me vaya en el día, ¿no? Entonces no tenemos nosotros que buscar un amor por el trabajo, un odio por el trabajo de nuestros trabajadores. Tenemos que buscar que ellos estén satisfechos, porque si ellos están satisfechos con lo que hacen, inmediatamente se van a sentir felices y por lo tanto va a haber más amor a su trabajo que odio. ¿Cuáles son los beneficios de que mi personal esté satisfecho? Y no hay que confundir primero la satisfacción con la motivación, porque muchos se confunden, que creen que es lo mismo tener trabajadores motivados o satisfechos, y no es así. Son dos conceptos diferentes, pero lo cierto es que un trabajador que no esté motivado no va a poder estar satisfecho. Eso es lo cierto, que para tener satisfacción en mi trabajo, primero tengo que tener a los trabajadores motivados, si no, nunca los voy a poder tener satisfechos, pero no son lo mismo, son conceptos diferentes. Satisfacción es el sentir del trabajador al realizar sus tareas y la motivación es el porqué del trabajador para poder realizar estas tareas. ¿Y cuáles son las ventajas de lograr la satisfacción? Una menor tasa de rotación, es decir, los trabajadores ya no renuncian cada rato, sino se quedan dentro de mi organización, lo cual me da mayor lealtad. Como hemos dicho, la satisfacción refuerza la motivación, mejora el rendimiento, mejora el comportamiento y reduce el ausentismo. Es decir, a veces los trabajadores cuando no están motivados o no sienten satisfacción en lo que hacen, a la primera oportunidad que tienen de no ir al trabajo, la toman. Amaneció un poquito mal, con fiebre, no voy a trabajar, me quedo. En cambio, el trabajador que está motivado y que le satisface el trabajo que hace, amanece un poquito con fiebre y dice, pero como sea, voy a ir al trabajo porque hoy día teníamos que presentar esto y cuentan conmigo para hacerlo. Aunque sea, voy, termino, lo presento y me regreso a descansar, pero no puedo dejar botado mi trabajo. ¿Ok? Eso nos generó lealtad. Los factores ¿cómo logramos la satisfacción en el trabajo? Mediante el liderazgo, primero, mientras yo promueva en mi trabajo, en cada trabajador, un adecuado liderazgo, va a haber mayor satisfacción en el quehacer de sus funciones. Los trabajos en equipo, las actividades, las estructuras y reglas, las recompensas, que no siempre las recompensas tienen que ser económicas. Es decir, no siempre las recompensas tienen que ser con sueldo, con bonos o algo. También puede ser recompensas de tiempo, como el salario emocional que manejamos, que puede ser que recompensas de tiempo, de reconocimiento, el trabajador del mes, memorándum de felicitación, certificados de felicitación, que no necesariamente tiene que ver con el salario. La flexibilidad, también la flexibilidad en el trabajador ayuda a que se sea más motivado y satisfecho en su trabajo. Es por eso que vemos, por ejemplo, las grandes corporaciones o los monstruos corporativos como Facebook, Google, como Coca-Cola, en la que sus principales centros de operaciones, ellos ya eliminaron lo que es la jornada de trabajo de 8 horas, en marcar horarios, marcar entrada, salida, horarios de oficina, ellos ya no. Los trabajadores de esas megacorporaciones trabajan en el horario en lo que ellos se les adecúa, trabajan en los horarios en los que ellos sienten que pueden ser que pueden tener mayor productividad.
Y eso les sirve, esa flexibilidad les sirve a esas organizaciones, porque si no les sirviera, los trabajadores trabajarían mal, no habría productividad. Y si no habría productividad, no serían los monstruos corporativos que hoy en día conocemos, no tendrían el posicionamiento que tienen, porque esa flexibilidad les sirve, les ayuda. Y la gestión de emociones. Para esto de la gestión de emociones, yo les pregunto a ustedes, colegas, ¿ustedes creen que para una persona o un trabajador es posible separar sus problemas de la casa y los problemas del trabajo? ¿Ustedes creen que para una persona es posible eso, separar completamente los problemas de la casa y del trabajo? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Que se puede o no se puede? No, no se puede. No se puede, por ahí nos dice Ana Lucía. ¿Los demás qué creen? ¿Se puede o no se puede separar los problemas de la casa y del trabajo? A veces sí, por ahí nos dicen. A ver, vamos, todos, todos, todos. Marlene, a ver, ¿le escuchamos? Hola, hola, buenas noches con todos. Sí, sí se puede, pero depende cómo está nuestro estado emocional o nuestra actitud que tenemos en el momento adecuado, pues. Muy bien, Marlene. Los demás sí se puede separar, imposible, por acá nos dicen. Vamos a ver los demás, a ver. Es muy difícil. Muy bien, Yasmina, esa es la palabra, creo. Es muy difícil. ¿Ok? No es tan fácil hacerlo y como ustedes los dicen, depende del problema. Si en casa, por ejemplo, tengo problemas con mi esposo, estamos en constantes peleas, estamos, estamos con problemas fuertes, no quiere decir que yo salgo de mi casa, me quito el abrigo de problemas con mi esposo, lo dejo y llego feliz a mi trabajo, sonriendo. Después regreso a mi casa y otra vez me siento mal. Es muy difícil separar eso. Si tenemos un familiar en casa enfermos o nosotros mismos tenemos una enfermedad o algo, imagínense, por ejemplo, que tengamos, supongamos a uno de nuestros hijos con cáncer, supongamos, que les pasa a muchos trabajadores que nuestro hijito esté con cáncer y que si bien es cierto, esté en su tratamiento, todo, es un constante problema que tenemos en nuestra mente, una constante preocupación, ¿no? Entonces, separar los problemas es difícil. Como ustedes lo dicen, depende a veces de qué problema o de cómo podamos manejarlo, pero muchas veces no sabemos cuál es el problema del trabajador y no podemos pretender que el trabajador deje todos sus problemas en casa y se dedique en el trabajo netamente a trabajar. No podemos pretender eso, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el trabajador? Ayudarlo a gestionar sus emociones. Si yo a mi trabajador veo que está constantemente viniendo estresado por algún problema, por algún problema que pueda tener en casa, alguna situación o algo, yo a ese trabajador tampoco como empresa, y vamos a ser ahorita muy fríos, como se dice, o muy tácticos en estas situaciones. Perdón, perdón. Vamos a ser muy fríos en estas situaciones. Yo como organización, si veo que mi trabajador tiene problemas, yo no voy a ir a solucionarle la vida a mi trabajador, no voy a ir a decirle, tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, mira, vamos a hacer esto, vamos a ir a una terapia, te vamos a pagar la terapia, no me corresponde. Pero sí que es lo que a mí me corresponde como recursos humanos, gestionar el nivel de actividad y responsabilidad que le voy a designar a este trabajador por dos motivos. Uno, viendo la capacidad, a pesar de los problemas, las emociones que tiene, hasta dónde puede cumplir con su responsabilidad y no poner en riesgo los objetivos de la empresa. Como les repito, si veo un trabajador, una trabajadora, supongamos que está deprimida, que está con depresión, que es una situación que le puede pasar a cualquiera, que la depresión hoy en día es una enfermedad que nos ataca a muchos. Y veo un trabajador que en este momento está con una crisis depresiva. Y yo, por el afán en que no, en el trabajo está para trabajar, le asigno una función de gran responsabilidad.
es muy probable que este trabajador o trabajadora que está con depresión no la pueda cumplir y que por el contrario fracase en la actividad. Y no solamente voy a ver perjudicado al trabajador que no pudo cumplirlo, sino también el proyecto que le asigné no se realizó. Nos perjudicamos ambos, el trabajador y la empresa. Por el contrario, yo puedo asignarle a este trabajador actividades con un nivel de responsabilidad que sí los puede cumplir de acuerdo al proceso emocional que está pasando actualmente. Por eso les digo, nosotros como empresa no estamos para solucionar la vida, tampoco podemos. Así quisiéramos, no vamos a poder. ¿Ok? Porque son problemas internos de cada uno, son emociones internas, pero sí podemos gestionar el nivel de responsabilidad que va a tener dentro de la organización de acuerdo a cómo va sus emociones, cómo va gestionando sus emociones. Y por eso es importante que nosotros entendamos esto de que separar los problemas personales del trabajo es muy difícil porque no somos dos personas, no somos supongamos yo soy Juana, no, en mí no existe Juana la trabajadora y Juana la de casa, no, soy una sola persona que manejo todas las emociones en un solo cuerpo, en una sola mente, en un solo corazón. Y poder diferenciarlas de manera drástica es difícil. Pero por eso nosotros en la organización, en recursos humanos, tenemos que saber cómo asignar responsabilidades de acuerdo a la gestión emocional. Que ya en algún momento yo espero que se pueda aperturar un curso de gestión emocional en los trabajadores, que es un tema bastante importante, que a ustedes también les serviría mucho para poder adecuar su conocimiento a recursos humanos. La gestión emocional es un tema muy amplio, muy grande y muy bonito también. Seguimos entonces con lo que es bueno, acá tenemos la medición. Si queremos hacer una medición de qué tan satisfechos están nuestros trabajadores, existen muchos tests que podemos encontrar información a través de test, de cuestionarios, de entrevistas, de observación, de simple observación. Podemos ver el nivel que tienen nuestros trabajadores mediante la medición y como acá dice, son muchas características de las que debe estar pendiente para lograr que tus trabajadores estén satisfechos. Es necesario brindarles las herramientas adecuadas a través de factores para que den a conocer su punto de vista y poder obtener los beneficios que la satisfacción nos trae. Y por último, ya para culminar con ese tema de la gestión del personal, tenemos la acción disciplinaria. La acción disciplinaria es básicamente poder disciplinar conductas de nuestros trabajadores, porque así como es importante mantenerlos motivados, satisfechos, capacitados, también es importante disciplinar a nuestro personal. La acción disciplinaria no es un castigo. La acción disciplinaria no es una consecuencia de lo que hacen. Y tenemos que quitarnos también de la cabeza eso de que la disciplina es un proceso mediante el cual se castiga. Lamentablemente a nosotros nos han enseñado eso desde el colegio. Cuando nos hablan de acción disciplinaria, nos hablan nos hablan de que hemos hecho algo malo y te tengo que regañar, te tengo que castigar, te tengo que hacer sentir mal porque así te estoy disciplinando. Lamentablemente esa idea nos han metido desde que estábamos en el colegio, pero la disciplina no es mala o el proceso de disciplina no es malo, no es un castigo. El proceso de disciplina es un proceso para poder corregir actitudes negativas, para poder corregir malos hábitos, pero no es un proceso de castigo. Es por eso que tenemos un proceso disciplinario. ¿Ok? Es decir, que hay un proceso. Por ejemplo, acá tenemos el caso de Juan, ¿no? Que nos dice que Juan tiene un horario de trabajo de 8 a 4 de la tarde. Sin embargo, cuando se mudó a otra localidad, viene llegando tarde todos los días, lo cual ya lo han notado sus compañeros. ¿Cómo deberíamos proceder cómo debería proceder el jefe inmediato de Juan en primera instancia? Si ya hemos revisado nuestro material, acá tenemos que la primera vez es una amonestación verbal. La amonestación verbal no es gritarle al trabajador, no es darle un ultimátum, que muchas veces creemos eso de que la amonestación verbal es a la siguiente te castigo,
A la siguiente no te voy a aceptar. La amonestación verbal no es eso. La amonestación verbal es una invitación de manera verbal a corregir las actitudes. Y para esta amonestación verbal tenemos también un protocolo que seguir con el trabajador. Primero, queridos colegas, nunca a ningún trabajador o equipo de trabajo se le hace el llamado de atención en público. Nunca. Porque al hacer el llamado de atención en público, hay una línea muy delgada entre llamar la atención y pasarnos a la humillación. Hay una línea muy delgada cuando hacemos ese llamado de atención en público. Siempre a la persona, al trabajador o al equipo en privado, citarlos en privado y hacerles el llamado de atención en manera privada, nunca en público. A las personas se les felicita en público y se les llama la atención en privado. Al momento de llamar la atención, ya los tenemos en privado. Tenemos que empezar primero por lo positivo que tiene el trabajador en la organización, por la parte buena. ¿Por qué? Porque este llamado de atención, con esta amonestación verbal, lo que yo no quiero en el trabajador es simplemente regañar, hacerlo sentir mal, gritarlo, no. La finalidad de esta amonestación verbal es que se corrija la conducta. En este caso, la finalidad de esta amonestación verbal es que Juan deje de llegar tarde, que empiece a llegar temprano. Esa es la finalidad de mi llamada de atención. No hay que confundir. Muchas veces creemos que la finalidad de llamado de atención es asustar al trabajador, es hacerlo sentir amenazado, coaccionado. No, la finalidad es que él corrija esa actitud. Y la mejor forma en la que una persona puede corregir una actitud y aplica para trabajadores, para nuestros estudiantes, para nuestros hijos, para nuestros conocidos, nuestros amigos. Aplica para todos esta amonestación verbal. La mejor forma de que esa persona corrija una actitud es mediante la motivación. Entonces, en esta amonestación verbal, yo primero tengo que empezar a mencionar lo bueno que tiene este trabajador, para de acuerdo a eso hacerle una invitación motivada a que corrija su actitud. En este caso, ¿cómo podría ser la amonestación verbal para Juan? Juan, pasa por favor, quiero conversar contigo un momentito en privado. Mira, Juan, tú eres un trabajador que lleva mucho tiempo en la organización al cual le tenemos mucho aprecio. Eres muy bueno en tu trabajo, tienes un carácter muy alegre, muy jovial, nos alegras a todos en la oficina y estamos gustosos de tenerte acá. Sin embargo, tenemos un problema, Juan, que llegas varios días llegando tarde, cosa que antes no pasaba, pero ahora está pasando. Llegas varios días llegando tarde, lo cual perjudica tu desempeño, lo cual perjudica la imagen que tienes acá y la imagen que tienes ante tus compañeros. De esa manera le estoy llamando la atención a Juan sin humillarlo, sin ultimátum, sin hacerlo sentir mal. Simplemente le estoy haciendo ver una actitud errada. Y Juan será una invitación a que Juan pueda corregir su actitud. Pero seguimos con el ejemplo, ¿no? Después de que Juan recibió el llamado de atención verbalmente por parte de su jefe inmediato, comenzó a llegar temprano. Sin embargo, eso solo le duró un par de días, ya que al cabo de una semana nuevamente comenzó a llegar tarde, lo cual fue percibido por sus compañeros, su jefe inmediato y el gerente de la empresa. ¿Cuál debe ser el accionar para esta ocasión? Si ya se le llamó a Juan la atención verbalmente y unos días empezó a llegar temprano, pero después otra vez Juan empezó a llegar tarde. Entonces, ahora sí corresponde lo que es la amonestación escrita a través del memorándum, a través de un memorándum. ¿Ok? Esta amonestación escrita le pondremos lo mismo que le hemos dicho de manera verbal a Juan, pero esta vez por escrito. Esta vez ya en el memorándum, ya estamos en una segunda instancia de llamado de atención, será un poco más frío. Ya no va a ser como la primera vez que lo hemos motivado, que le hemos hablado bonito para que corrija su actitud, sino que ya seremos un poco más drásticos en lo que expresamos y le diremos, Juan, estás haciendo mal esto, ya se te dijo una vez verbalmente, sigues llegando tarde.
Por favor, corrige tu actitud, todo ello por escrito. Y este memorándum se le va a entregar tanto a Juan como también lo guardaremos en su legajo de personal. Ya sabemos la importancia de un legajo de personal y por qué necesitamos tener una copia, por si las moscas, por cualquier cosa que pueda pasar, esta copia del memorándum a su legajo de personal. Y el ejemplo continúa. Juan ha recibido un memorándum por tardanza y comenta a sus compañeros que aunque pone todo de su parte para poder llegar temprano al trabajo, siempre el tráfico le juega en contra. Y aunque hay días en los que logra llegar temprano, la mayoría del tiempo sigue llegando tarde. De los 6 días a la semana que elabora, al menos 3 de estos está llegando entre 15 y 20 minutos tarde. ¿Cómo se debe proceder con Juan? Ahora sí corresponde ya lo que es la suspensión de trabajo. Ahora sí corresponde suspenderlo porque ya se le dijo verbalmente, ya se le dijo escrito, aún persiste la falta, se le tiene que suspender del trabajo. Las suspensiones se aplican desde de 1 a 3 días dependiendo de la gravedad de la falta. Sin embargo, tenemos que tener acá mucho cuidado, colegas, de no caer en el error de transgredir los derechos del trabajador. Porque, ¿qué es lo que hacen algunas empresas, no? Ven que continúa la falta y ¿qué hacen? Le descuentan del sueldo. De frente agarran y dicen, te voy a descontar tal cantidad de tu sueldo porque sigues cometiendo una falta. ¿Ok? Yo no le puedo descontar al trabajador de su sueldo por una falta. No puedo descontarle. Si yo al trabajador quiero afectarlo económicamente o darle una sanción económica, la manera correcta será suspenderlo del trabajo. Es decir, que él no vaya a trabajar y como no va a ir a trabajar, a mí no me corresponde pagarle esos días y ahí es donde le descuento el sueldo. Yo no puedo agarrar simplemente y decir, Juan, cometiste esta falta, te voy a descontar 100 soles, 200 soles y vienes trabajando. No puedo hacer eso porque ahí sí estaría yendo en contra de los derechos del trabajador. Y algunas empresas, ¿por qué hacen eso? Porque no tienen quien supla la tarea o quien ocupe el puesto de Juan. Supongamos que Juan sea un portero o sea un personal de seguridad de un edificio en el turno noche. ¿Qué pasa si yo suspendo a Juan? No va a haber quien venga, no va a haber quien me venga a brindar seguridad toda la noche. Entonces no me conviene suspenderlo, mejor agarro y le descuento el sueldo y que venga a trabajar normal para que no perjudique el trabajo de ese día. No puedo hacer eso. Eso está prohibido, no puedo hacerlo. La manera correcta en la que yo le puedo aplicar un descuento en el salario a un trabajador es suspendiéndolo, a excepción que sea por el pago de algún bien que el trabajador haya malogrado. Supongamos, yo estoy en mi trabajo y por una imprudencia mía o por un mal manejo que hice, rompí un televisor en mi trabajo. Estaba trabajando, me puse a jugar y rompí el televisor. Ahí sí la empresa puede agarrar y me puede decir, el televisor cuesta 500 soles, Vania. Estos 500 soles los descontamos de tu sueldo. Ahí sí me pueden descontar de mi sueldo, pero mediante una acción disciplinaria que aplique solo un descuento sin una suspensión, no puedo hacerlo. ¿Ok? Y en este caso de Juan, yo les preguntaba hace unos días a uno de mis alumnitos y les decía, ¿qué harían ustedes con Juan? Que sigue llegando tarde, Juan sigue, se le suspendió, pero Juan sigue llegando tarde, continúa con la tardanza. Y algunos alumnitos me decían, ¿no? Lo que pasa es que Juan se ha mudado lejos, porque acá lo dice el problema. Ahora Juan desde que se ha mudado de localidad llega tarde. ¿Por qué no dar la solución al problema e indicarle a Juan de que a partir de ahora ya no va a entrar 8 de la mañana, que ahora va a entrar 8:30 y va a salir 4:30? Me dijeron, esa es la solución, para que Juan deje de llegar tarde. Retrasarle su hora de entrada y también su hora de salida. ¿Ustedes creen, colegas, que esa solución sería buena para Juan? Retrasarle su hora de entrada y retrasarle su hora de salida.
¿Creen que sería buena para Juan esa solución que propusieron mis alumnitos? A ver, yo les pregunto a ustedes. ¿Qué opinan ustedes de esa solución? Vamos, todos me responden. ¿Qué opinan de esa solución? A ver, Ana Lucía. Yo creo que sí. De alguna manera u otra se le está dando la oportunidad al trabajador para que pueda trabajar de manera tranquila y también ponerlo a prueba para ver si es que lo que él en realidad comentó en algún inicio es verdad, ¿no? Pero igual depende también en que lleguen convenio con la misma empresa y quedando en un acuerdo, pues. Ya está, muchas gracias, Ana Lucía. Por ahí Mónica nos dice, tiene la posibilidad, sería bueno, es viable. Yo les explico, colegas, por qué esta opción no es viable. ¿Ok? Que sí sería lo más adecuado, sería lo mejor incluso para solucionarle el problema a Juan. A Juan sí le soluciona el problema, pero dentro de la organización no es viable, exacto, porque es un trato especial, pero ¿qué trabajo realiza? No es viable para la organización, porque yo aplicando esta medida a Juan le solucioné el problema y Juan ya no me va a llegar tarde y soluciona el problema de la tardanza, pero va a venir María y María va a decir, o sea, yo tengo 3 hijos, soy mamá soltera. Tengo en la mañana que preparar los desayunos, preparar la lonchera, alistar a mis niños, me voy a dejarlos a cada uno a sus colegios y aún así estoy acá todos los días 8 en punto. Y Juan, porque se mudó más lejos, le van a dar la opción de que entre 8:30. A mí también me tienen que dar la opción de que entre 8:30. Y luego va a venir Percy. Y Percy va a decir, o sea, si a Juan y a María les están permitiendo que entren 8:30, yo también quiero entrar 8:30, porque yo me levanto 6 de la mañana y me cuesta muchísimo levantarme a esa hora. Pero en cambio, si entro 8:30, ya me puedo levantar a las 7 de la mañana, duermo un poquito más, estoy más fresco y entro a trabajar 8:30 más tranquilo. Si yo ya le di esa opción a Juan, ¿podré denegarles a María y a Percy la opción de que ellos también entren a trabajar 8:30? ¿Podré hacer eso? No, no voy a poder hacer eso porque a uno ya le dije que sí, y por lo tanto, si a uno le dije que sí, cualquiera que me lo pida por cualquier motivo, cualquier razón, no le voy a poder negar. Y las políticas de mi empresa, el reglamento interno que tenemos se vino abajo. Se vino abajo porque le dio un trato especial a un trabajador. Y en vez, solucioné el problema de que Juan llegara tarde, pero ahora se me vino el problema de María, de Percy, los demás trabajadores que van a empezar a hablar, hay preferencias. Seguro Juan es familiar del gerente, del dueño. Ah, claro, ahora hay tratos especiales acá. Y por lo tanto se fue mi motivación. Se arruinó mi clima laboral, mis trabajadores insatisfechos. Esa opción no es viable. Y es que nosotros tenemos que entender algo, colegas. Aquí, las reglas del juego las pone la organización. Y el trabajador se adapta a esas reglas del juego. Por eso ninguna empresa nos obliga a trabajar para ellos. Ellos agarran y nos ponen el horario. Tu horario es de 8 a 5 de la tarde. ¿Ok? Si lo aceptas, puedes entrar. Si no lo aceptas, no. Y nadie te pone una pistola en la cabeza para que tú entres a trabajar ahí. Si no estás de acuerdo, no lo haces. Y nosotros, como recursos humanos, hemos dicho, tenemos que velar por los derechos del trabajador sin descuidar los intereses de la empresa. ¿Ok? Y por lo tanto, un derecho de Juan no es que yo le acomode las políticas de la empresa a su beneficio. El derecho de Juan va de la mano con sus deberes. Y su deber es llegar a la hora que él se comprometió. Y los intereses de la empresa que yo tengo que cuidar es que sus políticas, su reglamento interno no se venga abajo. Por lo tanto, si Juan, en este caso, se mudó lejos, no se adapta al nuevo horario o no puede llegar temprano por X motivos, tendrá que buscar la forma, Juan.
yo no le voy a, yo no le tengo, yo no puedo facilitarle un horario diferente o algo si no me lo van a pedir el resto de trabajadores, no puedo. Y si en todo caso Juan no se adapta, no puede, tendremos que tomar otras medidas. Y es lo que se ve mucho en las organizaciones, trabajadores que son separados por constantes faltas, por constante tardanza. Lamentablemente se ve eso, pero así como nosotros tenemos que cuidar al trabajador, también en recursos humanos tenemos que cuidar los intereses de la organización. Muy bien, estimados colegas, hasta aquí hemos culminado con la gestión que tenemos que trabajar o la gestión que usa la organización para cuidar a nuestros trabajadores. Ahora vamos a empezar con una parte muy importante de del asistente de recursos humanos, la que probablemente es la favorita de muchos. A mí me encanta esta parte de la gestión de recursos humanos, así como también hay encargados de recursos humanos que no les gusta mucho esta partecita. ¿Por qué? Porque no es tan fácil de realizar. Es, por el contrario, bastante tediosa. Y es el reclutamiento y selección de personal. Como les digo, es muy bonito, pero es un proceso complicado, no es un proceso fácil, por lo cual a muchas personas no les gusta mucho, no que no les gusta, sino que les genera un poquito de temor poder trabajar en esta área. Para el reclutamiento y selección, primero tenemos que tener dos cosas bien claras, que aunque son dos términos que siempre los vamos a encontrar de la mano, reclutamiento y selección, son cosas completamente diferentes, ¿ok? Es decir, reclutamiento y selección no son sinónimos, son diferentes. El reclutamiento es el proceso por el cual yo convoco la cantidad de candidatos, convoco la gente que va a participar en mi concurso. Y la selección es cuando yo elijo al ganador del concurso. Y es que el proceso de selección de personal tenemos que verlo así. Tenemos que verlo como un concurso, que en este concurso van a haber varios participantes y al final va a haber un ganador. Entonces, tenemos que ver esa forma, ¿ok? Acá tenemos los pasos que usamos, que son los 6 pasos que tenemos para reclutar y seleccionar al personal. Y vamos a empezar por el primero, elaborar o la elaboración del perfil de puestos. Primero definimos qué es un perfil de puesto. El perfil de puesto es un documento de gestión. Perdón, les decía, el perfil de puesto es un documento de gestión en el cual van detalladas las tareas, características, funciones y responsabilidades del puesto. Y por ahí alguien de repente puede estar diciendo, o sea, el MOF, el Manual de Organización y Funciones, no son lo mismo. Porque el perfil de puesto, aparte de que tiene las características, tareas y funciones del puesto, también va detallada las competencias y conocimientos que debe tener la persona que va a ocuparlo. Es decir, también tiene que tener detallado eso. ¿Y cuál es el objetivo de este perfil de puesto? Conocer o facilitar la información a cualquier persona o entidad que quiera saber acerca de ese puesto. ¿Por qué? Porque cualquier persona que lee un perfil de puesto va a saber cuáles son las responsabilidades de este puesto y qué características tiene la persona que va a ocupar o que está dentro de este puesto. No confundamos el perfil de puesto con la convocatoria, ¿ok? No confundamos eso. Muy bien, seguimos. ¿Cómo hago la elaboración de mi perfil de puesto? Empezamos primero por hacer una descripción general del puesto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del puesto que estoy buscando o la función de ese puesto? También tengo que identificar del perfil de puesto a qué departamento pertenece y a qué puesto le reporta y a qué puestos reportan a este puesto. Es decir, a qué departamento este puesto pertenece y qué puestos tiene que reportar o él tiene que reportar. Les pregunto, colegas, estos dos puntos, el departamento al que pertenece y al puesto al que reporta y reportan, ¿en qué documento de gestión lo voy a encontrar? Vamos, me responden, ¿en qué documento de gestión voy a encontrar a qué departamento pertenece mi puesto? Ya lo hemos trabajado con ustedes, ¿eh?
Muy bien, Mónica, la primera en El responder. organigrama. Organigrama. Bien, Ana Lucía, el organigrama. Y recuerdan cuando trabajamos en la primera sesión el organigrama, ¿no? Que les dije que era un documento de gestión madre. Consideramos el organigrama como la madre del documento de gestión porque de ahí parten más documentos de gestión. Y, sí, y les dije, ¿no? Van a ver cómo a lo largo de lo que desarrollamos nuestras sesiones, vamos a regresar a este organigrama. Ya segunda vez que estamos volviendo a mencionar, tercera vez que estamos mencionando el organigrama en nuestro desarrollo del curso. Es por eso que en mi organización, si yo no tengo un organigrama bien hecho, bien establecido, no voy a poder tener los demás documentos de gestión de manera adecuada. Después tenemos que ver en este puesto cuáles son los clientes internos con los que se va a relacionar. Los clientes internos son los trabajadores y si es que se va a relacionar con clientes externos o entidades externas. Por ejemplo, el asistente de recursos humanos. ¿Cuál es el objetivo de su puesto? Asistir al encargado de recursos humanos en las diferentes tareas que se realizan para la gestión del personal. ¿A qué departamento pertenece el asistente de recursos humanos? Pertenece al departamento de recursos humanos o la gerencia de talento o la oficina de personal, como se denomine dentro de la organización. ¿A qué puesto le reporta el asistente de recursos humanos? Directamente le reporta al gerente de recursos humanos. ¿Y qué puestos le reportan? De repente le reportará la secretaria o los practicantes preprofesionales o los practicantes profesionales. Clientes internos con los que se va a relacionar con todos los trabajadores. El asistente de recursos humanos se relaciona con todos los clientes internos, con todos los trabajadores. Clientes externos. El asistente de recursos humanos no se va a relacionar tanto con clientes externos. Entidades externas con las que se va a relacionar el asistente de recursos humanos, con la SUNAFIL, con el Ministerio de Trabajo, con la SUNAT, con las AFPs, con los bancos, para lo que son planillas, con e-salud, con las clínicas de salud ocupacional, si que sea necesario. Dice, ahí está ahí, miren, ya tenemos hasta ahí descrito el puesto de un asistente de recursos humanos. Perfil del candidato. Ahora nos vamos a lo que tiene que tener la persona que va a ocupar o que está ocupando ese puesto. ¿Cuál es su perfil? ¿Qué estudios deberá tener el asistente de recursos humanos? De repente necesita estudios técnicos o profesionales en administración, relaciones industriales, en psicología, en economía, en derecho, incluso también nos puede servir un asistente de recursos humanos, ¿no? Conocimientos técnicos que debe tener esta persona, la gestión de planillas, manejo de personal, medición de clima laboral, conocimiento en reclutamiento, selección. Básicamente, los conocimientos técnicos es todo lo que nosotros estamos trabajando en estas 6 sesiones. Esos son los conocimientos técnicos. Experiencia laboral. Requeriremos, ¿no? De acuerdo a la experiencia, de repente para el asistente pediré prácticas preprofesionales anteriores o que haya laborado con personal más antes y otros requerimientos que pueda tener, de repente que tenga que pueda trabajar en base a retos, que el horario de trabajo, de repente que pueda trabajar en campo, que pueda trabajar en horarios rotativos, que pueda trabajar en régimen atípico, que vamos a ver más adelante, que es eso de los regímenes atípicos. Hasta ahí tenemos el perfil que necesitamos de la persona que va a ocupar el puesto de asistente de recursos humanos y las competencias personales y profesionales, ¿no? En este caso acá tenemos algunos ejemplos, como que sea comunicativo, habilidad de delegación, enfoque a resultados, empatía, actitud de servicios, que si se dan cuenta son las mismas habilidades que yo les mencioné en nuestra segunda sesión cuando dijimos qué habilidades tiene que tener una persona en recursos humanos, que las he puesto acá de ejemplo, ¿no? Entonces, así es como tenemos que elaborar el perfil de puesto de cada puesto que nos estén pidiendo. Es por eso que les digo que la parte de reclutamiento no es tan sencilla y esta es la parte más pesada. Acá les he puesto algunos ejemplos o algunos modelitos. Espero que en el material que les ha pasado la MI se pueda ver de manera clara sobre plantillas para hacer las descripciones de puesto. Esta parte de la descripción de puesto
Se puede decir, entre comillas, que es la más trabajosa de todo el, de todo el, de todo el proceso de reclutamiento y selección, si es que no lo tenemos armado. Porque hay empresas que ya tienen los perfiles de puesto, igual nosotros, antes de convocar al personal, antes de convocarlo, revisamos. Pero si no lo tenemos elaborado, no lo tenemos hecho, es la parte más complicada de poder elaborar. No complicada, sino trabajosa, porque hay que ser bastante detallistas en lo que queremos. ¿Cuál es la finalidad de este perfil de puesto? Establecer qué es lo que queremos, tanto para el puesto de trabajo como para la persona que vamos a buscar. Acá en este perfil es donde establecemos claramente qué es lo que quiero de la persona que voy a contratar. Después seguimos con lo que es el reclutamiento de candidatos. Acá tenemos, después de que ya hice el perfil, ahora sí, acá lo tenemos, en el perfil. Ya determiné la necesidad que tengo mediante el puesto. Ya definí el puesto y las competencias, sí, mediante el perfil de puesto. Ahora ya puedo elegir la forma de reclutamiento. Antes de pasar a esta forma de reclutamiento, es necesario que nuestro perfil esté bien hecho, porque yo no puedo empezar a buscar lo que no sé que quiero. Es decir, yo no puedo buscar algo que no sé qué es lo que quiero. Yo voy a poder obtener lo que quiero sabiendo qué es lo que quiero. ¿Ok? Entonces, acá empezamos ahora con el reclutamiento. Tenemos tres formas de reclutamiento, ¿ok? La vamos a incluir acá también. Tenemos lo que es el reclutamiento interno, el reclutamiento externo y el reclutamiento mixto. ¿Ok? Lo vamos a incluir acá. Vamos a hablar de los tipos de reclutamiento, ¿ok? El reclutamiento interno, cuadramos listo. El reclutamiento interno es cuando yo busco mis candidatos para este puesto dentro de mi organización. Es decir, de repente tengo practicantes, trabajadores, incluso dentro en el reclutamiento interno puedo considerar antiguos trabajadores. ¿Ok? Este reclutamiento interno, lo ideal es que sea nuestra primera opción para reclutar candidatos. ¿Por qué? Vamos a hablar desde varios enfoques. ¿Por qué debe ser mi primera opción para reclutar candidatos? Desde el enfoque económico. Es mucho más económico que yo pueda reclutar candidatos dentro de mi organización. ¿Económico en qué? En que me estoy ahorrando el pago que debo hacer para poder publicitar mi reclutamiento. Después, yo al contratar, o mejor dicho, recontratar a una persona que ya es parte de mi organización para otro puesto, me estoy ahorrando el proceso de inducción general, que ya vamos a ver más adelante qué es la inducción general, pero al ser una persona que ya conoce la empresa, que ya conoce las políticas, que ya conoce el funcionamiento, es más fácil poder empezar con un trabajo acelerado. ¿Y qué más? Eso desde un enfoque económico, es más económico. Por otro lado, me ayuda a la motivación y satisfacción de mis trabajadores, porque al incluir yo a mis trabajadores en los procesos para selección, también estoy motivando a lo que es la famosa promoción interna. ¿Ok? Promoción interna que va de la mano con la oportunidad de ascenso laboral. Y acá vamos a marcar una diferencia bien fuerte entre un ascenso y la oportunidad del ascenso. ¿Ok? ¿Cuál es la oportunidad del ascenso? Cuando supongamos que dentro de la empresa tengo a mi asistente de recursos humanos y a mi gerente de recursos humanos. Y en su momento, mi gerente de recursos humanos se agarra y dice, bueno, ya cumplí mi tiempo acá en la organización, es tiempo de dar un paso al costado, muy agradecido, pero me voy. Y se va el gerente de recursos humanos. Primero, ¿qué será más factible para ustedes, colegas? Que ese puesto de gerente de recursos humanos lo ocupe el asistente que ya tengo dentro de la organización, es decir, que el asistente puede subirlo de nivel a gerente, que ya conoce el manejo de la organización, que ya conoce las políticas, el funcionamiento del área, o traer una persona externa nueva en la organización
para que pueda ocupar el puesto de gerente. ¿Quién creen ustedes que sería la persona más idónea? ¿El asistente de recursos humanos o la persona nueva en la organización? ¿Quién creen ustedes que sería la persona más idónea? A ver, los leo. El asistente. Muy bien, lógicamente. A ver, Ana Lucía, ¿la escuchó? Yo, de preferencia, sería mejor una persona que tenga mayor experiencia en el puesto. Claro que no vas a ver en el momento cómo es el trabajo en la empresa, cómo es la empresa, pero igual sabe ya manejar la empresa, o sea, sabe manejar o tiene experiencias ya manejando ese puesto. Muy bien, Ana Lucía. Muy bien. Ahora, por eso nos vamos a poner en ese enfoque, ¿ok? Suponiendo, Ana Lucía tiene toda la razón en lo que menciona, y en un momento, Ana Lucía, vamos a tocar ese punto que tú nos has dicho. Espérame un momentito. Supongamos que el asistente tiene toda la capacidad para asumir la gerencia, ¿ok? Lo ideal va a ser que yo ponga al asistente. ¿Por qué? Porque uno, me conviene como organización, me conviene el asistente porque él ya conoce el manejo, ya conoce todo. Y si hablo de la motivación y satisfacción en mi empresa, va a haber motivación al saber que hay oportunidad de ascenso en mi empresa, que hay una escala a la que ellos pueden subir. ¿Qué va a pasar si supongamos que mi asistente cuenta con el perfil para poder asumir la gerencia y yo no lo considero a él, sino que si el asistente, a pesar que cumple con el perfil, no lo considero para el puesto de gerente y traigo una persona externa? De inmediato el asistente se va a resentir, porque va a decir, yo llevo acá trabajando años, tengo el perfil, acá está el perfil de puesto que ellos piden, yo tengo el perfil, yo conozco la empresa, conozco el funcionamiento y simplemente no me han tomado en cuenta. Han decidido traer una persona externa, la motivación se va al piso. Y no solamente la motivación, sino que el apoyo que se le puede dar a este nuevo gerente va a ser poco o nulo. Va a decir, a ver, ¿qué puede decir el asistente? Y les hablo en base a realidad, porque esto es lo que pasa, esto es real. ¿Qué dice el asistente? Entra el nuevo gerente de recursos humanos, que aprenda desde cero como yo aprendí. Aquí yo vine, aquí nadie me enseñó nada, yo aprendí solito, que él también vea, que él también me aprenda, pues desde cero, se equivoca, se equivoca. Y el asistente está para asistir al gerente de recursos humanos. Por lo tanto, mi relación laboral ahí se quebró. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Por eso la promoción interna es importante. ¿Y por qué hace un momento les dije que hay que marcar bien la diferencia entre una promoción y un ascenso? Porque un ascenso es darle directamente al asistente, te voy a ascender a gerente de recursos humanos, sin pasar por sin pasar por ninguna evaluación, entrevista, examen, algo. Eso es un ascenso. Pero el reclutamiento interno es cuando el asistente va a tener la opción de participar, de poder llegar a ser gerente de recursos humanos. Es decir, no le estoy ascendiendo inmediatamente, no le estoy dando el puesto inmediatamente, sino que lo estoy incluyendo dentro del proceso con demás trabajadores de la empresa que quieran ocupar ese puesto, a que él como asistente también se incluye en el proceso y si sale ganador, ocupa la gerencia. Es decir, el reclutamiento interno no es lo mismo que un ascenso directo, sino que es permitir que los trabajadores dentro de la organización puedan llegar a ocupar ese puesto. También tenemos dentro del reclutamiento interno el programa de referidos. ¿Cómo es el programa de referidos? Supongamos que todos ustedes son mis trabajadores y yo digo, chicos, ¿saben qué? Tengo un puesto para un asistente jurídico, ¿ok? Tengo esta vacante para el asistente jurídico. Ustedes ya conocen cómo son las normas de la organización. Ustedes ya saben cómo es nuestro reclutamiento, cómo es el trabajo y cómo es el avance que tenemos. Entonces, programa de referidos.
Yo no voy a publicar esta convocatoria para el asistente jurídico ante el público, sino que les doy la opción de que ustedes puedan recomendar o referir familiares, amigos, conocidos, colegas, pero que cumplan con el perfil que les estoy dando y se adapten a la política de la organización que ustedes conocen. Entonces ahí tomaré como candidatos únicamente las personas que ustedes, mis trabajadores, me recomienden o me refieran. Y el reclutamiento externo, que es el reclutamiento que más conocemos, que es el que hacemos mediante CompuTrabajo, mediante Boomerang, o hay personas especializadas en trabajar netamente en lo que es eso, reclutar candidatos, que pueden ser consultoras o los cazatalentos o los headhunting que tenemos acá, que son personas exclusivas para trabajar en ello. Es decir, el reclutamiento externo cuando saco mi convocatoria al público y cualquiera puede postular, cualquiera. Y por último, el reclutamiento externo, el reclutamiento mixto, que es tanto reclutamiento interno como externo. Y acá es donde viene lo que nos decía Ana Lucía hace un momento, ¿no? Decir, yo preferiría de repente una persona de afuera que tenga más conocimiento, más capacidad. Perfecto. Por ejemplo, ¿qué pasa? De repente, empiezo a aplicar mi promoción interna y veo que de todos mis trabajadores de que tengo en recursos humanos, solo el asistente de recursos humanos me cumple con el perfil. Nadie más. No hay ningún otro trabajador en mi empresa que me cumpla con el perfil para el puesto de gerente de recursos humanos. Si yo a este asistente, como es el único que me cumple con el perfil, le doy el puesto para que suba a gerente, eso es un ascenso laboral. Lo estoy ascendiendo, pero ya no es un proceso de selección de personal. ¿Por qué? Porque desde un inicio les he dicho, la selección de personal es un concurso en el que tenemos varios participantes y al final hay un ganador. Pero ¿qué concurso voy a hacer si solo el asistente está postulando? Si es mi único participante, por lo tanto va a ser mi único ganador. Entonces puedo considerar ahí de que si es que no le quiero dar directamente el ascenso, como dice Ana Lucía, ¿no? De repente hay un perfil mejor que el de él, le doy la oportunidad de que el asistente, que es el único en la organización que me cumple con el perfil, participe del proceso, pero le tengo que traer competencia. ¿Y de dónde saco su competencia? Del reclutamiento externo, es decir, de personas que son externas también. Y ahí ya tengo un concurso. O de repente, y como es, claro que sí, Mónica, puedes hacer un reclutamiento mixto, ¿no? En ese caso estamos aplicando un reclutamiento mixto. O de repente yo quiero la mayor variedad de candidatos que pueda. Entonces hago mixto, que participen internos y externos y entre todos hacemos el concurso. Ese es el reclutamiento externo. Y para el reclutamiento, es importante primero que tengamos bien definido mi perfil de puesto, porque de mi perfil de puesto sale lo que es la convocatoria. En la convocatoria es donde yo voy a poner, como acá vemos un ejemplo, desde el detalle de la oferta, la descripción, los requisitos, las funciones, los beneficios. Algunos en la convocatoria ponen ya el sueldo que van a pagar. Otros no lo hacen. ¿Por qué no? ¿Por qué por lo general a las empresas no ponen el sueldo fijo que van a pagar o lo que están ofreciendo? Porque esperan poder negociar ese sueldo con los candidatos. Para cada puesto de trabajo y en el perfil del puesto de trabajo, yo ya tengo que definir, yo ya tengo que establecer cuánto vale el puesto de trabajo. Supongamos para un asistente de recursos humanos, actualmente en el mercado está valorizado por los 2.000, 2.500 soles en Perú. ¿Ok? Dependiendo lógicamente de la organización, pero así está valorizado más o menos un puesto de asistente de recursos humanos. Y yo pongo en mi perfil de puesto, te voy a pagar 2.000 soles para un asistente de recursos humanos. Es el presupuesto que tiene mi empresa para ese puesto. Pero empiezo con mis candidatos a ver y de repente las pretensiones salariales de mis candidatos no es 2.000 soles, de repente es 1.500, 1.600, 1.300 de repente. Entonces ahí puedo negociar. De repente me dicen, mi pretensión salarial es 1.500. Yo tengo presupuestado 2.000 soles. ¿Qué es lo que le puedo decir? Listo, mira, yo te voy a ofrecer 1.800 soles.
Y a medida que va subiendo tu desempeño, podemos ir subiendo un poco el sueldo. Es decir, estoy por ahí negociando el sueldo. Por eso a veces en las convocatorias no nos ponen específicamente el sueldo. Pero es importante que yo redacte bien mi convocatoria. ¿Y de dónde saco mi convocatoria de personal? La voy a sacar del mismo perfil de puesto y tiene que ser lo más detallada y clara posible para que mis candidatos que se postulen se adapten a este perfil, es decir, cumplan con el perfil, que no se presenten candidatos que no cumplen porque por el contrario nos generan más trabajo a nosotros. A veces, por ejemplo, pedimos para un un asistente jurídico que sea egresado o bachiller de derecho, ponemos así. ¿Y quiénes son los que quiénes son los que se nos postulan? Alumnos que todavía están estudiando, personas con carrera trunca, que en ese momento no necesitamos ese perfil, pero son los que se nos presentan, ¿no? Entonces, a veces ahí tenemos problemas, por eso tenemos que ser lo mayor de detallistas que podamos en la convocatoria para evitar lo que nosotros llamamos el spam de CVs. ¿Qué es el spam de CVs? Es cuando nos llenan de postulantes de CVs, pero son personas que no cumplen con el perfil. O sea, tenemos como 1,000, 2,000, 3,000 candidatos para un puesto de trabajo, pero de esos 3,000 solamente tenemos unos 40, 50 que cumplen con el perfil que necesito. Y ahí viene el trabajo en la parte de reclutamiento, ¿no? Empezar a ver cuál sí y cuál no, cuál sí y cuál no va a pasar a la siguiente etapa. Y publicar un anuncio de trabajo, si es que voy a hacer un reclutamiento externo, si bien es cierto, hay páginas que lo permiten de manera gratuita, no son muy limitadas en el alcance que nos dan. Por ejemplo, CompuTrabajo, que es una de las que más conocemos. CompuTrabajo tiene, por ahí nos dicen, y un gerente de recursos humanos actualmente en el mercado está valorizado por los 6,000 a 8,000 soles. Por ahí está valorizado un gerente de recursos humanos actualmente. Dependiendo también de la ciudad, ojo, si es que hablamos netamente en Perú, en Lima están mucho más valorizados. En provincias, por ejemplo, como en Arequipa, el gerente de recursos humanos está con un sueldo un poco más bajo, con unos 5,000 a 6,000. Pero en Lima sí, tranquilamente pueden llegar hasta los 10,000. Muy bien, entonces les decía, ay, se me fue la idea. No sé en qué estoy, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Por responder la pregunta de Iván, se me fue un poquito la idea. Ah, ya, les hablaba de CompuTrabajo. En CompuTrabajo hay opciones, porque es la plataforma más conocida que tenemos para hacer publicaciones para reclutamiento. CompuTrabajo, por ejemplo, nos ofrece una opción gratuita para poder publicar nuestros anuncios de empleo. Pero esta opción gratuita nos limita. ¿En qué sentido nos limita? En que solamente podemos recibir cierta cantidad de postulantes. Supongamos, solamente podemos recibir 600 postulantes. Y como les he mencionado hace un momento, uno de los principales problemas que tenemos en el proceso de reclutamiento es el spam de CVs que nos llegan. Es decir, CVs que postulan por si acaso, pero que son conscientes que no cumplen con el perfil de puesto. Y ese spam de CVs que nos puede ocupar esos 600 perfiles que nos permiten y de repente el 601, el 602, el 603, que en este caso CompuTrabajo ya no me permite aceptar, de repente esos eran los que me cumplían con el perfil de puesto. Esos eran de repente los ideales para el puesto, pero me limitaron en esas opciones gratuitas. Por eso preferimos pagar a los anuncios de empleos y los anuncios de empleo, perdón, por eso preferimos pagar las convocatorias en esas páginas como CompuTrabajo y Boomerang. Y si hablamos en moneda peruana, el sol, una publicación no nos va a costar menos de $50. ¿Ok? 200 soles o $50, si es que hablamos en términos generales, para que todos puedan entender. Una publicación para que no nos limite en ningún sentido, no nos va a costar menos de $50. Entonces, como ven, no, barato no es oneroso, porque las empresas por lo general no buscan solamente un candidato cada cierto tiempo, sino que están constantemente buscando candidatos para poder contratar y es un proceso caro.
Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado en esta parte del reclutamiento, porque de acá, del reclutamiento, es donde va a partir si yo voy a poder hacer una buena selección o no. Y hasta aquí nos quedamos el día de hoy con reclutamiento y selección. Todavía nos falta hacer lo que son la selección y la contratación, porque lo que es inducción y seguimiento lo vamos a seguir viendo en las sesiones de legislación laboral. Pero hasta acá nos quedamos para nuestra siguiente sesión poder ver la parte más importante. Así como hemos dicho que el perfil de puesto es la parte más trabajosa del reclutamiento y del proceso de reclutamiento y selección, la parte más importante es la selección, que nos vamos a ver el día martes. Entonces, estimados colegas, un gusto como siempre poder trabajar con ustedes. Y conmigo es hasta el día martes. Los dejo con la Miss Valeria. Igual está Miss Valeria. Muchas gracias por el soporte y por la coordinación de siempre. La sala es toda suya hasta el día martes, estimados colegas.